Y para seguir pensando en cómo impacta en nuestro país la posición del gobierno actual en el conflicto en Medio Oriente, estamos en contacto con Emilia Trabuco, que es psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación, directora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, además militante sindical y feminista y súper amiga ya de Desde el Barrio. Hola, Emilia. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, a vos, como siempre. Porque además nos parece un tema súper importante para continuar visibilizando. Son un montón de temas que tenemos, ¿no? Y en diferentes planos y en diferentes niveles. Esto, la verdad que me parece que es un gran problema que nos estamos comprando con Javier Milei. Sí, así es, y me parece que en esta previa también, ¿no? De lo que va a ser mañana la marcha universitaria, que creo que va a superar ampliamente nuestras propias expectativas, ¿no? Creo que bueno, ya la ministra Bullrich dijo que va a, ¿no?, a activar su protocolo antipiquetes que ya conocemos, ¿no?, que está trayendo algunos conflictos ahí con la Fuerza de Seguridad de Cava, porque bueno, ¿Pasa ahí? obviamente ¿Qué pasa les ahí? ¿Hay una preocupa. tensión ahí, o al menos una falta de coordinación entre ciudad y nación con las fuerzas de seguridad que son atendibles? Sí, sí, claro, porque obviamente a Jorge Macri le preocupa, bueno, que sus fuerzas se enfrenten con la clase media, dice él, ¿no? Dicen algunas notas que, bueno, son parte de sus votantes y que además sabemos que tiene otro impacto y, bueno, y sabemos también que la universidad y la educación pública en nuestro país tiene un alto nivel de legitimidad social, que obviamente se está expresando en la amplia convocatoria. Y Patricia Bullrich, bueno, no, parece estar en una postura mucho más confrontativa. Bueno, ella plantea los puntos que es Congreso y Plaza de Mayo, tienen injerencia a fuerzas federales, por cuestiones Claro. de seguridad, entonces, bueno, ahí va a haber, no sé, ahí van a tener que resolver el problema entre la metropolitana y las fuerzas federales. Yo creo que va a sobrepasar la posibilidad de, pero bueno, siempre tenemos que esperar en la hipótesis de conflicto para poder cuidarnos. Creo que también entra en el plan de desmovilización que viene llevando adelante el gobierno, ¿no? Porque, bueno, vimos desde que esto empezó a tomar, ¿no?, cuerpo, vimos todos los intentos de todos los funcionarios para bajarle la espuma a la marcha, desde el anuncio, ¿no?, de que habían tenido acuerdo con el SIN, ¿no?, con el Consejo de Rectores, con un aumento del 140%, que es, en realidad también es mentiroso, primero porque no hubo acuerdo, segundo porque ese aumento no es tan así, ¿no? Eso es sobre el 10% de los gastos de funcionamiento del sistema universitario, y además el 70% que ya había sí acordado, solo se ha ejecutado el 30%, aproximadamente 37%, de eso que ya habían prometido, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, nada, no están resolviendo la cuestión presupuestaria y creo que está bueno esto, ¿no? Mirar también este conflicto internacional y el rol que ha asumido el gobierno porque tiene consecuencias directas, ¿no? Y un poco por ahí no sé, nosotros, los militantes y las militantes, por ahí en la vorágine se pierden de vista, ¿no?, estos intereses que empiezan a construir discursos peligrosos, ¿no? Porque la verdad que, primero, volvernos a preguntar por qué la ministra de Seguridad, que tiene que atender temas de seguridad interior, es la figura frente a un conflicto internacional, ¿no? Como es el conflicto, en este caso, que se profundiza entre Israel e Irán, ¿no? Volvemos a ver a esta superministra, ¿no?, que fue ya superministra en el gobierno de Macri, porque el que tiene que tomar cartas en el asunto y posicionarse es, en este caso, Luis Petri, que es el ministro de Defensa. Nosotros en nuestro país tenemos una doctrina de seguridad que está muy separada de lo que es la defensa frente a enemigos externos. Eso ha sido una victoria, principalmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene que ver con nuestro pasado, ¿no?, de dónde tienen que operar las Fuerzas Armadas principalmente, bueno, que tiene que ver con, bueno, no tiene que ser contra un enemigo interno. Creo que ahora esa relajación entre seguridad y defensa vuelve a aparecer, ¿no? Y el protagonismo de Patricia Bullrich tiene que ver con la vuelta de esta doctrina, que se le llama la doctrina de las nuevas amenazas. Es una doctrina norteamericana o occidental, ¿no?, entre paréntesis, ¿no?, que tiene que ver con cómo hacen estas potencias para tener injerencia sobre nuestros propios territorios, ¿no? Y esta doctrina
suma, ¿no? O ponen en la misma bolsa el problema del crimen organizado transnacional, que es el narcotráfico, que es, ¿no?, el terrorismo, con el populismo, la pobreza, ¿no? Bueno, una cosa, ¿no?, que empieza a habilitar los marcos normativos también para que las fuerzas de seguridad y hasta las Fuerzas Armadas, que igual las Fuerzas Armadas no quieren involucrarse demasiado en conflictos internos, pero le encuentran la vuelta para que sí las fuerzas de seguridad, bueno, vayan a criminalizar directamente a la pobreza y a la política, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Además, bueno, Patricia Bullrich además ha desatado un conflicto que ya es un escándalo diplomático también con Bolivia, con Chile, no, con estas declaraciones que ha dado para La Nación, que ha dicho así livianamente que hay presencia terrorista, que supuestamente hay terroristas israelíes, ¿no?, en la frontera con Bolivia, con pasaporte boliviano, que hay presencia terrorista en Iquique, en Chile. Bueno. Mirá, entonces, no la había escuchado en esa. Sí. Volvió con todo. Obviamente los gobiernos bolivianos y chilenos salieron a, bueno, repudiar los dichos de Patricia Bullrich. Ella tuvo que salir a pedir disculpas, pero le pidió disculpas a Chile nomás, a Bolivia no le merece tanto. No me gusta tanto, dijo. Bolivia no me gusta tanto, no te fui tantas veces a Bolivia. Claro. Ahora, Emilia, en esto creo ver, no sé si la hay, una trazabilidad con lo que pasó después de Malvinas, ¿no? Con una nueva doctrina para la región en términos de reducir, y yo atribuyo a la eliminación aquí del servicio militar obligatorio al caso Carrasco, no lo creo que era parte de un plan más general de generar de las Fuerzas Armadas locales policías del patio interno y que las verdaderas fuerzas internacionales iban a depender de Estados Unidos y la OTAN. ¿Hay algo de esta trazabilidad? Y sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que está bueno lo que traes porque, bueno, en el medio de esto sí, nuestro ministro de Defensa anduvo por Europa, vieron que, bueno, con la compra de los F-16, que son estos 24 aviones de combate, bastante obsoletos, además. Medio viejos. ¿Cómo? Medio viejos, ¿no? Modelos medio viejos. Sí, dice que, bueno, claro, él dice que es para modernizar las Fuerzas Armadas, pero bueno, en realidad ya se sabe que son, nada, modelos viejos que vamos a terminar pagándole a Estados Unidos. Y además firmó, o sea, él firmó en la OTAN, ¿no? Bueno, la posibilidad de que Argentina entre como socio global, ¿no? Que en la región solo esta categoría la tiene Colombia, obviamente con el gobierno de Santos. Sabemos que Colombia, bueno, ha sido como la cabeza de playa, ¿no? De la estrategia norteamericana en América Latina. Ahora esto, bueno, se está revirtiendo con el gobierno de Petro. Pero bueno, Argentina entra en ese plan, ¿no? Entonces, digo, también creo que hay que estar mirando con cuidado este tipo de cosas y saber que, bueno, tiene que ver con esto que decís, una doctrina que le da cierto lugar a las Fuerzas Armadas y ahora igual también involucra fuerzas de seguridad, ¿no? Que eso está siendo así hace mucho tiempo, digo, las fuerzas de seguridad tienen más presupuesto que las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y están operando en frontera, ¿no? Con esta legitimidad que tienen frente a esta doctrina de las nuevas amenazas, bueno, con la excusa de estar combatiendo el crimen organizado transnacional, bueno, lo que hacen finalmente es combatir, obviamente, a los migrantes y las migrantes, a combatir la pobreza, bueno, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que mirar, porque esto de decir, bueno, hay presencia terrorista iraní, de Hezbollah, bueno, finalmente los que terminan siendo los terroristas, los narcotraficantes, terminamos siendo los propios y las propias ciudadanas argentinas, que nos movilizamos, que nos organizamos, bueno, en oposición a un proyecto de gobierno que está ya llevando adelante una masacre, ¿no? Sí. Económica. Claro, para lo cual hay que tener mucho cuidado porque con esto hablan de la flagrancia, ¿no?, que habilita a la fuerza de seguridad la utilización de armas letales. Cuando puedan asentar el tema de la protesta social como un crimen, ahí vas a tener un hecho de flagrancia ante un corte, ¿no? Exactamente. Bueno, ya entraron al Congreso 4 paquetes de leyes que presentaron desde el Ministerio de Seguridad. Una es la ley antimafias, que venimos diciendo es una ley basada en la ley RICO de Estados Unidos, que tiene que ver
por ejemplo, que desde el capo narcotraficante hasta el último que recién ingresó y que tuvo algún tipo de responsabilidad en la supuesta organización criminal, tienen la misma pena, ¿no? Por ejemplo. O una ley que habla de fondos sindicales, por ejemplo, ¿no? Aparecen fondos sindicales en una ley antimafia. Entonces, bueno, viste, empecemos a mirar un poquito cuáles van a terminar siendo. Obvio, estas leyes, según la ministra, vienen a combatir el crimen organizado transnacional, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Ella es la misma candidata a presidente en su momento, que tenía una filosofía muy interesante, que en algún momento la íbamos a conocer. Y el ministro de Defensa es su candidato a vicepresidente. Claro, que hace book de fotos. Petri hace book de fotos. Petri hace book de fotos y una especie de Top Gun. Sí. Además, algo también atendible, ¿no? Milei se volvió, estaba yendo a un vuelo por no sé qué tema, y en el medio él decidió volverse porque estaba en riesgo, pero parte del gobierno siguió. Como que le importó muy poco sus integrantes del gobierno, y a ellos los dejó volar con todos esos riesgos que él consideró que no ameritaban que él viaje. Medio grave, ¿no? También hay en términos internacionales, Emilia, el hecho de que denuncie un posible atentado en territorio extranjero. Es verdad. ¿Cómo no escuché el inicio de la pregunta? Que denuncie, en vez grave, o si no está rayando también, como esto que hizo con los empresarios, decirle que vadan, ¿no? Y esto de Patricia Bullrich con Bolivia y Chile, de meternos en quilombos internacionales, pues imagino que no es gratuito decir que en tal país te van a correr riesgo y te van a agredir. Y eso tiene que ser una denuncia formal, me parece. No, la verdad que esto no es gratuito. Creo que igual, como bien decís, no sé qué tanto, hay que mirar por qué esto termina siendo una construcción también un poco de relato. Si hubiese habido tanto riesgo, no se hubiese vuelto todo el gabinete. Claro. Petri terminó viajando, Milei volvió a armar este comité de crisis. Digo, Milei se vuelve de su viaje de Estados Unidos por esto, ¿no? Por la respuesta iraní, ¿no? En la noche del 13 al 14 de abril, que fue una respuesta al atentado del 1 de abril, ¿no? de Israel sobre su embajada, ¿no? allá en Siria, ¿no? Fue una respuesta con avisos, además. Vamos a hacer todos esto, los vamos avisos. a hacer esto, vamos a hacer esto. Sí, Irán avisó a todos, hasta al propio Israel le avisó, ¿no? Para que desplegaran su defensa, y fue un ataque, aunque ellos digan que no, muy exitoso, porque ellos fueron atacaron una base militar, no fueron contra objetivos civiles, ¿no? Que eso también marca una diferencia. Israel, obvio que marca sus éxitos en base a bajas civiles, ¿no? Como viene haciendo en Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Sí. Pero bueno, él volvió además y armó este comité de crisis el fin de semana, donde vieron que estaba el embajador de Israel. Sí. En un comité de crisis que tiene que ver con la seguridad nacional. No puede haber un embajador de otro país, ¿no? Un escándalo, que esto le costó bastante caro a la Nata, ¿no? Sí. Que lo salió a criticar. Sí. Y bueno, se le complicó a la Nata su acusación. Me parece que eso habla, ¿no? Bueno, obviamente de un alineamiento explícito, de una política que responde de manera directa a intereses que no son los intereses nacionales. Esto ya lo sabemos, pero creo que lo comprueba. Y otra cosa importante es que la justicia, la casación, la semana anterior a la respuesta de Irán, vieron que retoman la causa AMIA 2, ¿no? Que tiene que ver con todo el encubrimiento, ¿no? Del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel en el 92 y en el 94, y responsabilizan a Irán y a Hezbollah de los atentados. Esto es algo que festejó hace poco el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Dijo que estaba muy bien, que ellos veían con mucha felicidad este avance en la justicia, que la gravedad es que creo que esto es un acta de función a la búsqueda de la verdad para las víctimas de aquellos atentados, ¿no? Porque esta causa seguía la pista siria, ¿no? Estas relaciones de en aquel momento el presidente Carlos Menem con un empresario sirio, y ahí es el momento donde plantan una prueba, involucran a la policía bonaerense, y ahí, se embarra la causa, y la verdad que hace muy difícil ir contra los verdaderos responsables. Yo les recomiendo la apertura de sesiones de 2015 de Cristina Fernández de Kirchner,
ella hace en media hora un recorrido, bueno, impecable de, bueno, cómo fue yendo, ¿no?, la causa AMIA, y creo que eso es importante que lo miremos, porque sin ningún tipo de pruebas responsabilizan a Irán y a Hezbollah, ¿no?, en esos atentados, y la verdad que, bueno, todas las pruebas demuestran que la cosa no iba por ahí. Entonces, me parece que hay una clara intencionalidad de volver a poner en agenda a Irán, de volver a poner en agenda, ¿no?, a Hezbollah y a la construcción del terrorismo, que además ellos denuncian que hay presencia en nuestro territorio y en territorios de países hermanos, pero que sabemos que eso no es así, ¿no? Y después podemos discutir, ¿no?, de que Hezbollah no es una organización terrorista, sino que es, ¿no?, digamos, es un partido político, legal, digo, bueno, hay un montón de matices, ¿no? Pero esa presencia no es tal, ya que los iraníes terroristas vamos a terminar siendo nosotros. Sí. ¿No? Escúchame, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con este comité de crisis? ¿Qué fue por única vez? Y la verdad que después no tuvimos muchas más noticias, ¿no? Que yo creo que fue también un poco para la prensa. Es todo un show. Es que el embajador israelí no podía ir. Claro. Entonces no. Claro. No, pero hubo una aparición de Adorni también. Después, claro, en la conferencia de prensa sin prensa. Que le dio la palabra al tipo sin prensa. Es todo un gran show, porque si armas un comité de crisis tendría que de última seguir trabajando, juntándose. ¿Qué están haciendo? Ya está. Listo, era eso. Bueno. Era eso, era bueno. Esta era la filosofía muy interesante. ¿Cómo ves, Emilia, más allá de esto, si es que tenés una mirada en relación a lo que pasa en la ciudad? Porque también está lo de la fuga de presos y hay una cuestión que habla de la negativa de la ministra Bullrich de recibir o de trasladar muchísimos de esos detenidos que están en las fiscalías en la ciudad, que genera saturación y que termina autorregulándose una fuga. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se está jugando entre Jorge Macri y su ministro de Seguridad, por supuesto, y Patricia Bullrich? Y bueno, un poco yo creo que se pasan el muerto, ¿no? Entre ellos hay un problema. Toda esta doctrina de las nuevas amenazas, ¿no?, y la criminalización de la pobreza principalmente, termina haciendo que se generen estas situaciones de sobresaturación de presos en las cárceles, en el sistema carcelario, que después yo creo que habilita, y habilita el modelo Bukele, ¿no? Bueno, más cárceles, digo, Milei ha salido también a declarar que van a construir grandes cárceles con empresarios privados, ¿no?, que van a aportar a la causa, cárceles de alta seguridad para meter a todos los presos, ¿no? Y creo que esto alimenta el modelo Bukele, que es la otra cara de estas doctrinas que, bueno, empiezan a mirar al enemigo interno, ¿no? Porque hay que decir, nuestros sistemas carcelarios están llenos de presos, gente pobre, de mujeres también, de gente pobre, los violadores, los realmente narcotraficantes, esos no están en Cana, sino... Los de la Bolsa de Comercio de Rosario, que venían a estar. Vos sabés que me hiciste acordar al flyer que hizo Milei y subió en las redes sociales, creo que se lo hizo Nick, donde está un león, una cárcel y los argentinos entrando a esa tipo jaula. Porque mírenlo como quieran, pero en esa imagen los argentinos están entrando, no están saliendo. Ahí se ve, yo sí veo. ¿Se acuerdan de la maqueta que presentó Bullrich de la prisión Cristina Fernández de Kirchner? Presentó la maqueta de una prisión con el nombre de Cristina. ¿Cómo olvidarla? Claro, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Como igualmente ante el show también detrás está esta peligrosidad, ¿no? De que se instalen modelos que, bueno, en Centroamérica, bueno, ya vienen avanzando, que Bukele ya los instaló, digo, hubo conversaciones aparte de Bullrich, Bukele, digo, Bukele cuando asume, ahora cuando gana de nuevo las elecciones, nombra a nuestro país, digo, ahí hay relaciones que hay que poder estar mirando y que realmente, obviamente, un modelo de ajuste brutal como el que estamos teniendo tiene que venir de la mano de un sistema represivo, que obviamente vaya a combatir, obviamente la emergencia de toda esta conflictividad social y de la protesta callejera y de las organizaciones encabezando, ¿no?, esta demanda de que se deje de hambrear al pueblo argentino. Entonces, bueno, son las dos caras de una moneda. Ajuste por un lado, bueno, y represión, un modelo represivo para quienes, bueno, se opongan a este modelo. Y yo creo que traer esto que decías
que felicitó a los empresarios en Yao Yao por fugar, ¿no? Por fugar los dólares. Y la verdad, mira, desde que Milei está, se han llevado adelante 10 resoluciones que destruyen los pocos mecanismos que teníamos para ir a controlar todo lo que tiene que ver con empresas offshore o empresas extranjeras, ¿no? Las sociedades anónimas. Entonces, hoy tienen cero control, que en realidad si vos querés ir a combatir el narcotráfico o la actividad ilegal, lo primero que tenés que hacer es ir a controlar los mecanismos por los cuales fluye dinero sin ningún tipo de control, porque por ahí fluye el dinero ilegal, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? Del supuesto terrorismo. Bueno, los verdaderos responsables son los que finalmente lavan ese dinero y lo fugan al exterior. Entonces, si vos estás haciendo todo este show contra el crimen organizado transnacional y por el otro lado felicitas a los que fugan, y la verdad que se les cae el relato, muchachos, porque si no vamos a ir a controlar eso, obviamente nunca vamos a ir contra los verdaderos responsables y nuestras cárceles van a estar llenos de nosotros. De nosotros. De nosotros. De nosotros, nosotras y nosotres. Es así. Eso está clarísimo. Bien, bueno, y para clarificar un ratito hay un artículo que escribió Emilia también en relación a esto. Bueno, nos vemos mañana en una marcha que va a ser multitudinaria, no solo en Buenos Aires, porque es el epicentro, de hecho rectores y rectoras vendrán para acá, sino que es en todo el país, porque en todas las universidades la idea es que en cada comunidad, en cada territorio, se note lo que está pasando con cada institución. Así que bueno, será una gran manifestación que vamos a hacer, federal. Federal, sí, súper masiva, tenemos que ir todos y todas, más allá de, bueno, estas intenciones de desmovilizar, sabemos que la única salida es llenar las calles, nos cuidamos siendo miles, siendo millones. Sí. Les recomiendo también, les paso el chivo. ¿Ah, sí? Yo pertenezco también a la Federación de Docentes Universitarios de CONADU, trabajo para el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación. Hemos lanzado un documento que la pueden encontrar en la página, bueno, un poco explicando la situación presupuestaria y la situación del salario de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, porque hay que decir que mientras dicen que aumentan el 140%, los sueldos, ese anuncio fue en el medio de que se hace una supuesta paritaria, porque hay que decir también que ellos han violado un derecho constitucional que hemos conquistado, que es la paritaria, ¿no? Haciendo un ofrecimiento unidireccional del 8%. Del 8%. Exacto. Obviamente se rechaza hay que decir también que gran parte de las categorías docentes, de las trabajadoras y los trabajadores, están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Esa es la situación a la que hemos llegado en tan solo 4 meses. Vamos a ver qué dice, porque hoy sale en cadena nacional Javier Milei. Eso te iba a preguntar, ¿qué expectativas tenés, positivas, negativas, por supuesto? Yo creo que esta marcha ha despertado todo el motor para, ¿no?, contrarrestarlo. Yo no sé qué es lo que va a decir. Yo supongo que el objetivo principal es desinflar la marcha y poner en valor supuestos avances que tiene su gobierno en estos 4 meses de gestión. Entonces, digo, bueno, no comerse la curva, como decimos mal y pronto, y bueno, estar muy atentos también a lo que pasa por debajo de este bombardeo mediático, ¿no? Al que nos tienen acostumbrados. Desviar la atención, eso es lo que quiere hacer esta noche Milei. Nos encontramos mañana en las calles de todo el país para defender las universidades nacionales, que es defender a la patria, ni más ni menos. Emilia, un abrazo fuerte, gracias como siempre. Un abrazo enorme, gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, dale. Emilia Trabuco, psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación, directora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, militante sindical y feminista.